Muy bien, bienvenidos a esta cuarta lección, semana número 2, donde estaremos profundizando un poco más en lo que denominaremos un mito sobre el origen de la administración a partir de la palabra. Entonces, vamos a avanzar. Sigmund Freud es un médico que vivió entre finales del siglo XIX y casi la mitad del siglo XX. Es un hombre que desarrolló el psicoanálisis como disciplina, un tipo con una capacidad de argumentación muy alta para poder sostener unas teorías y unas tesis que hoy en día son aceptadas en el mundo como insumo para tratar algunas patologías psicológicas, psíquicas, psiquiátricas. Entonces, Sigmund Freud nos contribuye o nos aporta un libro, un texto que a mi modo de ver se puede utilizar en la administración de la siguiente forma. Totem y Tabú pues, nos muestra como una historia de la administración, una historia de la evolución humana, donde al principio nos describe los grupos humanos como grupos diversos, donde por lo general pues, se distribuían las actividades de caza, pesca y otras labores de hogar. Es un paso como entre ese ser humano que venía nómada, que estaba cazando en diferentes lugares, a empezar a estabilizarse y a encontrar una forma de comunicarse distinta, donde ya el lenguaje de segunda articulación le permite llamar a las cosas con un nombre, y esa forma de llamar a las cosas con un nombre le permite adicionalmente poner en práctica una codificación de ideas para explicarle al otro sus intenciones y para definir objetivos. Entonces, estos seres humanos vivían en hordas de mamíferos en las cuales por lo general había un sujeto dominante, no siempre hombre, podría ser mujer en algunos casos, pero en la mayoría de los que tenemos vestigios son machos que por su fuerza destacaban y que configuraban pues un grupo alrededor de lo que se denominaría la figura del macho alfa, un grupo unificado donde este macho alfa se procreaba con las hembras de su grupo en un proceso en el cual se daba una endogamia naturalizada, desde luego pues como sujetos, donde él se procreaba con su pareja o sus parejas, igualmente con sus hijas, con sus nietas, y protegía de que otros mamíferos de su misma especie no lo hicieran, o sea, procuraba proteger que ni sus propios hijos pudiesen procrearse con sus hembras, que así como el modelo lo veía, un modelo muy machista, es donde proviene de pronto como tanta enfoque patriarcal en nuestras sociedades del día de hoy. Entonces explica Freud que estos seres que eran como los líderes de fuerza tenían pues como una jerarquía allí en esos núcleos o en esas hordas, y estos seres eran dominantes, por supuesto tenían que aplacar las insurrecciones, los esfuerzos de libertad que hacían algunos de sus integrantes. Cuando no podían aplacarlos de una u otra forma mediante los castigos, pues expulsaban las personas que no querían seguir como sus normas, o esas personas se volaban y creaban otra familia, y era una forma natural también de ir configurando nuevas civilizaciones, nuevos grupos y nuevas hordas. Allí se llevaban un poco ese lenguaje y se llevaban esa forma de comprender, esa forma de dialogar y comunicarse, pero dice el mito de Totem y Tabú, para resumirlo, que vamos a mirarlo en una sola horda, en una sola civilización. Resulta que cansados, esos subordinados, esos hijos que querían procrear con sus hembras, cansados del papel hegemónico dominante del macho, lo que hicieron fue asesinarlo, llevarlo a una cacería
y mataron al padre, matan al dominante, al macho dominante, y con el objetivo de purgar como su culpa, pero también con el objetivo de obtener su poderío, deciden comérselo, deciden tomarlo como presa y cada uno empieza a comer de ese sujeto que acaban de matar, que era el macho dominante de esa civilización, de ese pequeño grupo de personas. En esa medida, entonces, ese macho dominante pues se convierte en un miedo, en un mito, en una culpa para ellos, porque el grupo comienza otro debate, y es ahora quién ocupa el papel del macho dominante. Si somos 11, 12 hijos que heredan esa situación de poder, heredan estarían siguiendo esa línea y son igualmente fuertes, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos entre nosotros mismos y que quede otro macho dominante, o cada uno arranca con sus hembras y sale a buscar pues como su forma de sobrevivir, o cómo mantenemos nuestra civilización, cómo mantenemos nuestro grupo primario sin que se nos rompan las líneas de agrupación que tenemos? Y entonces es allí donde, en medio de esta confusión y esta culpa, la decisión que toma este grupo es irse por esa última opción, y es tratar de mantener el grupo unido, la horda unida, que es lo que diríamos da origen a las grandes civilizaciones. Y esa decisión que toman ellos entonces da origen a un tótem. Ellos, después de haber matado el padre, después de haber matado el hegemónico dominante, crean una forma, una figura que se ve en varias civilizaciones y es de tipo fálico, es un tótem, es una figura vertical que es más alta que todos los ciudadanos que ocupan ese grupo, y es una figura que empieza a convertirse o a erigirse como la figura dominante, reemplazando al padre, y a esa figura se le atribuyen poderes especiales y a esa figura se le reemplaza. Ellos llegan con la historia a la comunidad de que su padre fue de pronto asesinado por una bestia y que ellos pues se sienten muy mal y crean el tótem y crean la representación del padre, y dicen ahora ninguno va a tener el poderío del padre, solamente el tótem va a tener la voz del padre, pero ya nosotros podemos procrearnos con las demás hembras del grupo y ya podemos crear una comunidad mucho más amplia, y esto va permitiendo que la palabra ocupe el papel que antes ocupaba la fuerza. La palabra es la que empieza a asumir poder, y esa palabra se empieza a configurar en la norma del grupo. Esa autoridad que existía antes, que era el hegemónico, que era el macho alfa del grupo, se convierte en un texto que inicialmente se convierte, digamos, lo oralizado en poder y en palabra, pero que posteriormente va a ser parte de los libros sagrados de esas comunidades y se nos convierte en la Biblia, o se nos convierte en una recolección de historias que en las diferentes civilizaciones, la Torá, el Corán, los Vedas y otra cantidad de libros, reúnen la palabra de ese padre que fue asesinado, o de ese hegemónico que fue reemplazado, para que las civilizaciones pudiesen tener su origen, porque si no estaríamos todavía en pequeños grupos subdivididos donde un hegemónico, un padre, un patriarcal sería el dominante y no habría posibilidad de desarrollar las civilizaciones que hubiésemos desarrollado hoy en día. Entonces esta es la versión que tenemos resumida de lo que sería el origen de la administración, basado en el origen de la palabra y el lenguaje en la humanidad. Ese lenguaje se traduce como norma, y en realidad lo que ustedes van a ver dentro del curso es que planear es escribir, planear es documentar, planear es formalizar, organizar implica tomar esa planeación y estructurar los equipos y máquinas de trabajo, avanzar en esa construcción desde el lenguaje y luego dirigir. Y dirigir implica la palabra oralizada, implica motivar, dirigir implica
estimular a las personas para que cumplan esa palabra de lo planeado, para que lleven a cabo esos productos planeados, y finalmente controlar, que es la secuencia con la que cierra el ciclo administrativo. Implica verificar que lo planeado sí se cumplió, verificar que contra lo documentado hemos desarrollado la organización, la dirección adecuada para cumplir el objetivo, y si el objetivo no se ha logrado, cómo buscar las opciones de mejora para que el proceso pueda cumplir su objetivo final. Entonces, esta es como la forma en la que la palabra se convierte en administración, en dominante, y es donde el ser humano deja de ser el centro, digámoslo así, del poder, y el poder pasa a lo simbólico, pasa a la palabra, y en las organizaciones públicas o privadas nos damos cuenta que la palabra domina en el modelo administrativo. Hoy en día estamos hablando de las normas ISO 9000, 9001, de las OSHA 18000, estamos hablando de los sistemas de gestión de calidad, de ambiental, sistemas de gestión de salud ocupacional y de otro tipo de normatividad en el área de salud, en el área de la tecnología, y es así como la palabra se nos convierte en el insumo base para la buena administración en las organizaciones. Entonces, esta introducción del curso nos sirve para tener esta idea, y ahora van a pasar ustedes a revisar la actividad de tipo reto en esta semana 2, donde revisarán con base en estas premisas que como docente les planteo sobre el proceso administrativo. Ustedes van a revisar qué más encuentran en el texto guía. Gracias por acompañar hasta aquí estas lecciones, por estar pendientes de las actividades del curso, y bienvenidos a esta semana número 2. Esperamos que puedan avanzar en sus actividades. Felicidades.